Vamos a arrancar entonces. Cualquier duda o pregunta que tengamos, por favor, está el correo electrónico que vamos a escribir en el chat y yo se los paso a los ponentes para que, dependiendo ellos, pues puedan responderlos de acuerdo a su campo de conocimiento. Y vamos entonces a ver cómo nosotros describimos, ¿sí?, la actual situación de la transformación digital en Ecuador. Primero, quisiéramos, Valeria, tratar de entender qué es una transformación digital, ¿sí? ¿Qué significa esto y cómo nosotros, cuáles son las perspectivas que tiene el Ecuador, qué desafíos, qué retos tenemos y tratar de entender qué es esto para nosotros los emprendedores? Muchas gracias, Valeria. Buen día. Claro que sí, Gus, y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Partamos por una premisa importante, digamos, la transformación y la necesidad de transformarnos surge principalmente cuando nuestro entorno cambia más rápido que nosotros. Ahí es cuando nosotros necesitamos transformarnos, necesitamos cambiar a esa misma velocidad. Este entorno puede ser un tema de mercado, un tema de tamaño, un tema tecnológico, que es hoy el más de moda, digamos, y sobre todo un tema de perspectiva del cliente, de nuestro cliente. Es un cliente mucho más informado, que tiene acceso a muchos ambientes de aplicativos, temas digitales, tiene muchas expectativas de lo que nosotros podemos dar como propuesta de valor. Hoy la situación de la transformación digital en Ecuador y de la transformación en general, yo creo que refleja avances muy notables, especialmente en sectores financieros y comerciales. Si hoy vemos, por ejemplo, el radar de startups que empezó en el 2017 versus hoy, el 2023, tiene un crecimiento súper notable de todas estas iniciativas digitales que intentan dar estas propuestas de valor, solucionando problemas importantes. Y hablando un poco de mi tema de expertise, también la banca digital ha experimentado un crecimiento significativo, ¿no? Con las constantes mejoras de aplicaciones móviles, las transacciones en línea que ofrecemos. Sin embargo, hay otros sectores como la educación, la salud, la misma administración pública, que también tienen un camino por recorrer en términos de adopción de tecnologías digitales. Entonces, si bien el país tiene un avance notable, yo creo que todavía como país tenemos que darle mucho impulso a esto para poder seguir creciendo y ser competitivos a nivel regional. Muchas gracias, Valeria. Y justamente para todos los asistentes, pues, este es un tema, es un conversatorio, ¿no? Donde vamos nosotros pues a tener varios puntos de vista, opiniones sobre nuestros expertos acá, y ese es justamente el motivo de este conversatorio. Profe Sang, bienvenido. ¿Cómo vemos nosotros desde el área académico cuál es la situación de la transformación digital y en comparación con otros países? Buen día, profe Sang. Muchas gracias, Gustavo, a los compañeros panelistas. Bueno, yo como extranjero, bueno, veo el potencial que tiene el Ecuador, obviamente, desde el punto de vista de la industria 4.0, de la transformación digital. Y existe mucho potencial desde la perspectiva de la parte intelectual que tienen los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen mucho potencial que puede ser desarrollado, pero existe todavía un poco de falencias en la implementación de lo que nosotros recibimos como lo que es la transformación digital. Como decía Valeria, no es solamente la implementación de tecnología lo que representa la transformación digital, pero muchas veces las diferentes organizaciones, inclusive dentro de la academia, se considera la implementación de la tecnología y a veces nosotros implementamos la tecnología sin haber optimizado los procesos, sin haber creado cambios que nos permita generar de mejor manera, elevar el nivel de productividad. Entonces, por ejemplo, como usted indicaba en la banca, existe un desarrollo bastante increíble a través de la banca en línea, pero si usted va a los bancos, todavía existe muchísima gente que hacen colas para hacer las transacciones. Entonces, obviamente, aquí tiene que estar acompañado de dos situaciones. La primera, obviamente, la capacitación de los usuarios para que ellos puedan utilizar las diferentes soluciones de banca en línea. Y segundo, generar una mayor confianza por parte de las entidades financieras para que ellos puedan sentirse que es exactamente igual estar en la cola y recibir, digamos, la papeleta después de la transacción bancaria que hacerlo a través de un teléfono móvil. Entonces necesitamos ese proceso de capacitación. En la parte, digamos, en la parte pública, obviamente hemos mejorado muchísimo si lo comparamos con la década anterior, pero todavía necesitamos mejorar muchísimo en la parte de procesos. El gobierno obviamente ha generado muchos sistemas de gobierno electrónico, pero todavía los procesos, cómo se realizan los diferentes tipos de actividades, por ejemplo, con lo que son compras públicas, por ejemplo, nosotros que estamos en las universidades públicas,
el proceso es realmente desgastante, es realmente duro hacer una compra pública. Entonces, ¿qué ganamos teniendo un sistema informático automatizado si el proceso en sí es demasiado complejo? Entonces, obviamente la tecnología es muy importante, pero a mi criterio tiene que estar acompañado de estos componentes que son muy importantes. La optimización de procesos, de la eficiencia y la eficacia de los procesos, y segundo, la capacitación de los usuarios para que ellos puedan utilizar de una manera más amplia. Muchas gracias, profesor. Y vamos con nuestro compañero, nuestro colega Claudio Arcos, que es gerente de innovaciones y operación y CEO de la Fundación San Francisco Global. Muy buenos días, Claudio. Cuéntanos también desde tu perspectiva, ¿cuál es la actual situación de la transformación digital y cuáles son los retos más importantes que tenemos en el país? Un saludo para todos y a los participantes. Bueno, desde mi punto de vista, en donde yo más me enfoco a trabajar tanto en la empresa que dirijo, así como en los procesos de organizaciones de la sociedad civil, que también lo llevo adelante, tiene que ver mucho con innovación. Es decir, no puede haber transformación digital adecuada si es que antes no se han implementado procesos importantes para impulsar la innovación. Y entonces, fíjate que hace 2 semanas justamente estuve en Paraguay participando en un congreso que me invitó la Universidad UNAE de Paraguay para hablar de cómo se podría impulsar la innovación en Latinoamérica. Y yo recogía un poco los resultados del último índice global de innovación que lo publicó la WIPO, ¿no? O WOMPI, por sus siglas en español, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en septiembre pasado, datos muy recientes, en donde de 132 países, Ecuador estaba ubicado en el puesto 104 en el ranking como nivel de innovación. No, yo hacía la comparación también con Paraguay, puesto que estaba allá, pero también recogía los datos de los 3 primeros que están justamente en ese 50% superior, en donde son los que más innovan de los 132 países. Y el que más innova es Brasil, en el puesto 56, luego Chile en el puesto 58 y luego México en el puesto 63. Es decir, todos muy cercanos a estar en el segundo 50% de todos los países que estuvieron dentro de la organización. Y cuando uno se pone a ver cómo está construido este índice, ¿no es cierto? Ve algunos indicadores y el que más salta a la vista es el tema del capital humano y de la investigación. Es decir, precisamente no estamos generando suficientes procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto?, de educación, para que esa base de conocimiento sobre la cual los países puedan desarrollar su innovación, pues sea cada vez más amplia y pueda soportar esos procesos de innovación que incluyen la transformación digital. Es decir, como ha dicho mi colega que me antecedió en la palabra, sí que hay muchas oportunidades de poder implementar transformación digital. Solamente es cuando uno se fija en las colas que hay en los distintos servicios, tanto públicos como privados, son oportunidades para poder implementar transformación digital. Sin embargo, ahí la pregunta es, ¿tenemos suficiente conocimiento para que se aborde y se abarquen todas esas oportunidades que actualmente existen para implementar transformación digital? Entonces, ahí es en donde queda todavía la duda cuando tenemos este tipo de indicadores que nos dicen que en el caso de Ecuador estamos todavía en el puesto 98 de 132 países en este indicador, puntualmente, ¿no es cierto? Y otro de los elementos que nos están haciendo es investigación. Entonces, suele suceder que en las universidades las investigaciones no atienden, digamos, problemas puntuales y reales del sector productivo, del sector empresarial, incluso de las organizaciones del sector público, en donde también se requiere muchísima innovación para poder facilitar el tema de tramitología y simplificación de trámites en general, ¿no es cierto? Entonces se terminan haciendo investigaciones que a veces no son aplicables en lo real, cuando tenemos un sector productivo que necesita seguir investigando para poder mejorar, por ejemplo, sus procesos de empacado, para poder mejorar sus procesos de producción, para poder mejorar sus procesos de despacho, para poder mejorar sus procesos comerciales, para innovar en el modelo de gestión, que eso también es innovación. Y en todo esto hay implicación de la transformación digital. En todos estos casos hay posibilidades para implementar herramientas de transformación digital. Entonces, desde mi punto de vista, todavía estamos en esa instancia de pelear mucho, digamos, con un proceso de aprendizaje en donde la sociedad debe entender que el cambio es uno de los caminos y ese cambio sobre una innovación que puede ser gradual en inicios, pero que necesitamos generar disrupciones en los distintos sectores para que haya un impacto real y podamos empezar a absorber las herramientas de transformación digital que además están ahí, ¿no? Es sencillo ubicarlas y poder determinar qué herramienta es la que yo puedo implementar en un proceso de cambio. Gracias, Claudio. Y miren qué interesante esto, ¿no?
Justamente Valeria nos mencionaba, dice, la transformación digital parte de una necesidad. Y dice, cuando el entorno cambia mucho más rápido que nosotros, y ya vamos viendo, y eso también con enfoque comercial, ¿no? Como decíamos, cuando el cliente o los competidores van corriendo y nosotros recién estamos despertándonos, es cuando caemos. Entonces, no solamente la transformación digital, recogiendo un pequeño resumen de esto, y siéntanse en la confianza, estimados colegas, de interrumpirnos para complementar o corregir cualquier cosa, ¿sí? No es un tema solamente de tecnología. No es que tengo que sacar un aplicativo móvil y ya, y una red social y listo, ya estamos en la transformación digital. Son temas también enfocados en los clientes, en las expectativas. Una palabra muy fuerte, ¿no? Que mencionó Valeria. ¿Cuáles son las expectativas que tiene nuestro consumidor? No podemos seguir haciendo lo que el entorno nos demandaba solamente retrocediendo 3 años atrás, cuando iniciamos pandemia. Hubo cambios de proceso, cambios de mentalidad, cambios de expectativa. Valeria también nos mencionaba sobre los sectores financieros y comerciales que son los más grandes y justamente dentro de lo que es el Global Entrepreneurship Monitor, el que mide el tema de competitividad en el Ecuador, menciona que el tema financiero y comercial son los dos más grandes sectores de la economía ecuatoriana y que también el resto de sectores tenemos todavía unas grandes falencias. Quiero también mencionar lo que el profe San me dijo sobre la parte intelectual. Hay muchas falencias también en la aplicación tecnológica. Ya mencionamos, no solamente es la aplicación de la tecnología, sino también el tema de los aprendizajes y la optimización de los procesos. Mencionaba algo, también me acordaba cuando Claudio daba el ejemplo de Uruguay. Yo me acordaba de la pizza que comprábamos, ¿no? O sea, partiendo de de un ejemplo más sencillo. Yo compraba una pizza y yo tenía que bajar con la tarjeta de crédito y un esfero para que el señor rape ahí en la pared, ¿no es cierto?, el voucher y quede marcada. Eran todos los procesos que hacíamos, ¿sí? Pero todo eso llegó pandemia y claro, ya no puedo yo darle la tarjeta de crédito a alguien y estar esperando que el esferito que saque de la oreja para raspar y por el tema de contaminación. Esos procesos fueron cambiando. Esos son procesos innovadores, son procesos pequeños, pero son procesos que nosotros empezamos. Entonces, tratando de esos temas, ¿no? La banca que dice, ahora tenemos todavía temas de las filas, cuando nosotros podemos ingresar a una banca en línea. Pero ojo, simplemente complementando lo que decía el profesor. Teníamos un alumno también de un banco muy grande acá en el Ecuador, que él mencionaba y decía que si por él fuera, todo fuera por la página web y el aplicativo móvil. Pero es complicado, porque habemos segmentos, no nos olvidemos que tenemos ciertos clientes que ya sea por generaciones que son mayores a edad nuestra, temas por habilidades en tecnología, temas de que yo no me puedo levantar de aquí de la oficina y tener la facilidad que tiene mi pareja para salir a la calle, son los segmentos también que hay que atender. No significa que todo va a ser 100% en línea, sí lo puedo tener temas presenciales, pero también está la optimización de esos procesos. No es justo, digámosle así, ir a un banco con una fila de 100 personas porque hay un tema que no me solucionó el aplicativo móvil o la página web o el teléfono cuando hablé con el ejecutivo de cuenta. Entonces, esos son poco complementando lo que mencionaba el profesor. Y ahora, Claudio, con este tema de no existe una transformación digital si no hay innovación. ¿Sí? Aquí yo quiero compartirles este estudio que yo justamente hice del 2015 al 2019 en investigación doctoral, porque me pareció muy importante lo que nuestros tres ponentes acaban de mencionar. ¿Sí? El capital humano, el aprendizaje que mencionaba Claudio. ¿Qué es esto del aprendizaje? De acuerdo a la parte conceptual, crear y comunicar conocimiento, obtener y compartir información sobre necesidades de los clientes, es decir, investigaciones de mercado, estadísticas, estudios que yo saco, qué es lo que necesita mi gente, va a evitar a que este ex estudiante tenemos acá piense en ese sentido de que todos debemos votar, cerrar todas las agencias y crear un banco 100% digital. Bueno, vas a atraer solamente a ese tipo de clientes que tienen esas habilidades digitales. Entonces, ese es el aprendizaje, detectar estos cambios en el mercado, como mencionaba Valeria. Si el mercado, el entorno está yendo mucho más rápido, pues estamos mal.
Yo creo que estamos empezando con un poquito lento, ¿no? ¿Qué están haciendo también nuestros competidores? ¿Qué están haciendo los otros bancos? ¿Qué están haciendo las otras organizaciones? Y no solamente en empresas grandes, desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa, en todos los sectores productivos, esto se aplica, ¿sí? Necesitamos estructuras organizacionales más eficientes. El uso de tecnología, como mencionábamos, Valeria, Claudio y profe San mencionaba sobre el uso de tecnología. Me ayuda a reducir los costos administrativos, me ayuda a acelerar muchas otras cosas, sí, pero no solamente vamos a tratar de, voy a implementar la parte tecnológica para solamente reducir mis costos financieros, pero le paso un costo del cambio muy alto a mi cliente, que le cueste ese aplicativo, que le cueste venir a mi banco, solamente porque a mí me reducen el costo. No va por ese sentido, ¿no? Entonces, las dimensiones del aprendizaje van este tema, ¿no? Es el compromiso que uno tiene en la organización de comunicar, de tener una visión compartida. ¿Dónde quiere ir mi banco? ¿Dónde quiere ir mi empresa? Y si yo vendo artesanías, vendo comida a domicilio, ¿cuál es tengo que tener una mentalidad abierta, ¿sí? Y la orientación emprendedora, porque a veces nosotros hablamos de emprendimientos y también emprender no significa es voy a ponerme en negocio, es asumir estos riesgos y generar nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, si yo no estoy pensando en generar un riesgo, en aplicar tecnología, ahora justo en la mañana teníamos una charla con la Universidad Nacional de Chimborazo, digamos, hay mucho estadística del quiebre de empresas, ¿no? Ecuador es muy conocido mundialmente por tener la tasa de negocios naciente más altos de América del Sur, ¿sí? Entonces, pero también somos los número uno en quebrar. Entonces, algo está sucediendo acá. ¿Sí? Entonces, Diego acá en el chat nos menciona, dice que la atención al cliente es algo que la transformación digital en el Ecuador no funciona y no puede reemplazar a lo digital. Es correcto, justamente Diego Angulo nos menciona esto y es justamente lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas falencias? La habilidad que yo tengo para innovar, como mencionaba Claudio, significa que una organización adopta o aplica esas ideas, ejecuta. ¿Sí? Y aquí tengo unas pequeñas relaciones que conversábamos de estos estudios y conversábamos ahora en la mañana con profesionales de la Universidad Nacional de Chimborazo y que las quiero también compartir con ustedes. Al momento de implementar en cualquier tipo de emprendimiento, ¿eh? Siempre veamos el término de orientación al mercado. El profesor nos decía, optimizar los procesos, hacer filas en los bancos, veamos quiénes son nuestros clientes, ¿sí? Porque justamente, como mencionaba Valeria, no solamente es tecnología, sino también son las expectativas del cliente. Tratar de aprender qué es lo que necesitamos, tratar de ejecutar esas ideas, innovar y con eso vamos a tener mejores resultados. Entonces, esto es algo que yo quería compartir porque el estudio menciona mucho de lo que nuestros ponentes nos quieren decir. ¿Sí? Continuamos entonces. Y aquí pues Gus, un... solamente para Claro. complementar un poquito ahí, esta parte del índice de fracaso de los emprendimientos en el Ecuador, creo que es súper importante darle un doble clic, porque si bien, como tú bien mencionabas, somos muy conocidos por esa capacidad de emprender y esas ganas de salir adelante, de hacer algo diferente. Sin embargo, una de las principales causas de ese fracaso de estos emprendimientos es porque nos falta validación con el mercado. Y esa validación con el mercado es establecer y pensar en cuál es nuestro modelo de negocio, cuál es esa propuesta de valor. Pero antes de lanzarnos un desarrollo magistral, de gastarnos todos nuestros ahorros en esa idea, nos falta mucha experimentación probada con el usuario, acercarnos al usuario y validar si realmente lo que estamos conceptualizando es lo que el usuario necesita y es lo que está atacando ese dolor que hemos identificado, esa necesidad que el usuario está teniendo. Entonces, esta capacidad de adaptación, de pivoteo, de poder validar, creo que es algo que nos falta mucho como cultura y lo que deberíamos empezar a tratar también en los diferentes planes de capacitación y de educación, porque necesitamos mucho esto de ser céntricos en el usuario, pero no solamente by the book, sino en la práctica, cómo eso se hace, qué significa realmente poner al usuario en el centro de nuestras decisiones. Creo que eso es súper importante para esto. Muchísimas gracias, Valeria. Vamos viendo los desafíos actuales que estamos
enfrentando ahora, ¿no? Nuestros ponentes lo están sacando de manera muy directa sobre cuáles son. Y vamos conversando con nuestro siguiente punto sobre estos desafíos. ¿Cuáles consideran que son los más significativos para implementar una transformación en digital en el Ecuador? No sé si Valeria nos puedes apoyar en Sí, este. bueno, principalmente yo creo que la brecha digital persiste, como bien lo decía uno de mis colegas, hay todavía esa resistencia cultural de que tal vez yo necesito el comprobante físico en mi mano y no confío todavía en ese tema digital. Entonces, esa brecha digital yo creo que persiste como uno de los desafíos significativos en el Ecuador. Si bien hay avances en la infraestructura de conectividad, todavía creo que existen esas disparidades entre zonas urbanas, zonas rurales, cómo se comportan las personas en estas zonas y también el acceso que tienen a Internet de calidad, de alta velocidad y sobre todo que sea asequible, ¿no? Lo que decía, esta parte de la resistencia al cambio que todavía hay en algunos sectores económicos, que eso impide una adopción más rápida de las tecnologías disruptivas, pero también creo que el desafío está que como empresas, como profesionales, también sepamos comprender que no todos van a adoptar el tema digital, por eso debería llamarse siempre transformación, no solamente transformación digital, porque no solamente estamos enfocados en la parte digital, sino mejorar la experiencia transversal en todos los puntos de contacto que tiene nuestro usuario con nosotros. Y creo que hay que resaltar lo que bien decían mis compañeros, es que hay la escasez de habilidades técnicas especializadas en nuestro país, porque tenemos gente con muchísimo talento, pero tal vez necesitamos más programas especializados de alto nivel que nos permitan aterrizar mejor esas ideas, validar mejor los modelos de negocio y tener esta ejecución mucho mejor para que no tengamos ese índice tan grande de fracaso cuando hablamos de transformación o de proyectos o de emprendimiento. Gracias, Valeria. Profe San, ¿cómo le ve usted? ¿Cuáles son esos desafíos en implementar la transformación digital? Valeria nos ha mencionado mucho sobre la infraestructura, la resistencia al cambio que tiene la gente y la capacitación que nosotros requeremos para ello. Sí, una de las cosas importantes, como ya les había indicado y como también lo indicaba Valeria, aquí hay mucha calidad humana, o sea, existe mucho talento humano, pero obviamente necesitamos generar una cultura orientada a la innovación. Yo también, apoyándome un poco lo que dijo en la primera intervención Valeria, los cambios, los rápidos cambios que existen en este momento. Bueno, permítame compartir una pequeña pantalla. Klaus Schwab, el fundador y el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, dijo una frase bastante interesante. Dice que en el nuevo mundo ya no son los peces grandes los que se comen a los peces pequeños, sino los peces rápidos los que se comen a los peces lentos, lo cual indica que la eficiencia, la rapidez con los cambios y obviamente con las ideas nuevas, innovadoras que nosotros podamos generar, son lo que generan, digamos, avances tecnológicos, las nuevas oportunidades de negocios. Y de alguna manera en Ecuador y de manera general en Latinoamérica, la situación no es muy, digamos, prometedora. Por ejemplo, encontré esta caricatura que hace un poquito de meme, un poco de la realidad, un poquito exagerada, ¿no? De la realidad de eficiencia a nivel latinoamericano. Se dice que esta persona es el asistente del ayudante, del adjunto, del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia. Obviamente está bastante exagerado, pero es lo que un poquito nos indica la realidad de la burocracia de países latinoamericanos. Y una información que nos entrega un poco el Banco Mundial, este es el último informe que sacaron de Doing Business, fue hace 3 años, pero este es el último que han sacado. Y aquí se indica más o menos lo que se mencionamos anteriormente. ¿Por qué existen tantas fallas de negocios acá, de emprendimientos acá en el Ecuador? Es porque Ecuador no tiene un ecosistema muy óptimo, eficiente para generar negocios. Obviamente desde el proceso de la creación del negocio, desde la parte, digamos, de sacar los permisos, la parte legal, los beneficios económicos que tienen los emprendedores, tiene este inconveniente. Como ustedes pueden notar, en este informe Ecuador se encuentra ubicado en el puesto 129. Encima de nosotros se encuentran, digamos, vecinos, competencias directas como Perú y Colombia. Obviamente se encuentra en primer lugar Chile como una de las economías un poco más avanzadas desde la perspectiva de innovación a nivel latinoamericano. Y esto obviamente genera un problema, obviamente, porque no tenemos una cultura innovadora. Y finalmente, solamente me gustaría mostrar este pequeño detalle, lo tomé del MIT RIP, y esto es lo que indica más o menos lo que debe tener un ecosistema de innovación. Debe existir una correlación, una interacción constante de estos 5 entidades
la universidad, obviamente la generadora de contenido, la generadora de innovación, la generadora de conocimientos, la cual se aplique tanto en las empresas públicas como en el gobierno. Y obviamente para que pueda generarse estos innovaciones en productos y en servicios reales, obviamente tiene que existir el capital de riesgo con la participación de los emprendedores que obviamente que tomen estas ideas innovadoras y lo pueda convertir en productos y servicios innovadores. En Ecuador todavía nos falta tener esta interacción. Todavía las empresas no confían mucho en la academia, peor, se confían en el gobierno. No hay mucha relación, obviamente, entre el gobierno y las industrias. Es muy raro encontrar realmente capital de aventura, capitales ángeles, capital de riesgo de manera general, en la cual los emprendedores obviamente puedan encontrar su financiamiento. Hace 2 semanas estuve como mentor en un evento de, digamos, de ideas de emprendimiento. Y la pregunta que hacía la mayoría de los emprendedores es: ¿dónde puedo encontrar un capital semilla para poder hacerlo realidad? Sus ideas, y habían ideas muy interesantes. Y esa es la realidad, no existen muchas capitales semillas a pesar de que existe mucho talento. Si es que no tenemos un ecosistema estable, fiable, de confianza, que desde el extranjero lo pueda ver al Ecuador como un país confiable para poder generar emprendimientos e inversiones, ese capital no va a llegar. Pero obviamente en este momento tenemos que encontrar, digamos, nuestra creatividad de generar ese tipo de capitales para poder hacer realidad. Entonces, eso es un poco lo que querías indicarle, un poquito a generar una cultura orientado a la parte del emprendimiento y obviamente basado en esa cultura de emprendimiento en donde actúan diferentes tipos de organizaciones, generando esa sinergia entre las organizaciones, podamos crear un ambiente mucho más innovador. Entonces, ese es el desafío, crear una cultura generalizada de innovación aquí en el país. Gracias, profesor. Mire, esto me pone a mí muy contento porque lo que vamos conversando, lo que nuestros panelistas, que son los especialistas en estos temas, nos van conversando, qué es lo que los desafíos que tiene el Ecuador. Uno de nuestros participantes, que es Diego, nos menciona, dice, cito textualmente, dice: la experiencia en lo digital pasa por cumplir lo básico, incluso lo legal. Por ejemplo, acceder a la planilla de luz no se hace simple. ¿Sí? Validaciones de seguridad lógicas dificultan el proceso y ellos generan una desconfianza en el usuario que abandona lo digital. Y también, mi estimado Diego, que nos estás viendo, que nos estás escuchando acá, recordaba de un gerente general de una empresa aseguradora, que cuando nos agarró la pandemia a partir de marzo, ustedes recordarán que las hojitas para el reembolso, ¿no? Había uno que llenar, escanear y mandarles o ir presentándole el físico. Decía, bueno, nosotros vamos a entrar en un tema de transformación digital. Decíamos, ah, qué chévere, ¿no? ¿Y qué era la transformación digital? Hacer PDF a los formularios y tener la descarga en la página web. Entonces, más o menos, Diego, nosotros te comprendemos ese tipo de tema, qué es lo que está sucediendo. O sea, no es el tema de digitalizar un formulario, poner en la página web y, como nos mencionaba el profe San, y nuestros procesos, nuestra innovación sigue todavía muy pendiente, somos esos peces lentos, ¿no? Que nos están comiendo. Entonces, no es un tema de infraestructura. La resistencia al cambio, la capacitación y el talento humano, vamos viendo que son temas muy importantes donde nosotros podemos empezar a aplicar. Y ahora por la parte de innovación, ¿cierto? Claudio, ¿cómo podemos las empresas, ¿no? Con o sin fines de lucro, de cualquier tamaño, y el gobierno también, cómo podemos abordar estos obstáculos para fomentar un entorno más propicio en temas de innovación? Bien, gracias Gustavo. Mira, quiero compartir solamente esta lámina para poder responder esta pregunta. Esto es tomado de la página del Banco Mundial, ¿no? Con datos del Instituto de Estadística de la UNESCO. En donde, fíjense, esto que está en la flecha roja, esa es la brecha de lo que han hablado mis colegas, ¿no? Esa es la brecha. Fíjate que Corea está entre los 5 países que más innovan y que están justamente en ese ranking dentro del Índice Global de Innovación. Y abajo vemos el promedio de América Latina y el Caribe, es decir, América Latina y el Caribe no llega, todo América Latina y el Caribe, y si sacamos a Brasil, México y Chile es incluso peor, pero no llega siquiera al 1% de inversión en I+D con respecto al PIB, ¿no? Año 2020, que son los últimos datos que los publica el Banco Mundial, con estas fuentes que he citado. Sin embargo, podemos ver que Corea está prácticamente en el 5% con respecto a su PIB. Entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer para poder innovar y tener esa base de conocimiento suficiente para poder impulsar la transformación digital? Invertir en innovación.
invertir en actividades de investigación y desarrollo. ¿No es cierto? Lo decía el profesor Zhang hace un momento. ¿Dónde encuentro los recursos? Ese es uno de los problemas que hay que resolver. Por ejemplo, a nivel estructural como país, es decir, que haya una banca pública que efectivamente impulse la inversión en factores de innovación, la inversión en investigación. Pero ahí también es en donde las personas tenemos la posibilidad, porque si bien es cierto, a nivel macro tenemos problemas estructurales, pero a nivel micro, a nivel emprendimiento, a nivel startup, a nivel industrial, es en donde tenemos muchísimas posibilidades y seguramente muchas más libertades para poder direccionar la inversión de nuestros recursos en la gestión de innovación. ¿No es cierto? Lo decías tú, Gustavo, hace un momento, invertir en investigación, ¿no es cierto? Invertir en conocimiento, en la generación de conocimiento. Y lo decía también Valeria cuando decía, sí hay muchos profesionales con mucho conocimiento y en Ecuador y en nuestra región y tenemos una base importante en esos profesionales, pero necesitamos generar una masa crítica mucho más amplia de ese conocimiento para poder innovar. Y es que lo que pasa finalmente es que cuando uno está hablando de innovación y cuando uno desarrolla la innovación, esta permite introducir diferenciación en el mercado, pero estas diferenciaciones que se introducen en el mercado ayudan al desarrollo y a la sofisticación. Fíjense, esto es muy importante porque también se hablaba de esto en el Doing Business, la sofisticación del mercado, pero esto implica la sofisticación de la oferta y de la demanda también. Es decir, no solo tener mejores productos con mejores prestaciones y funcionalidades, sino también una demanda mucho más sofisticada que investiga mucho más, que aprovecha los procesos de información que tiene, ¿no es cierto? El acceso al Internet y demás que tenemos hoy en día y que por lo tanto se hace mucho más viable y mucho más factible el poder exigir de mejor manera nuevos productos, que eso también requerimos en el mercado. Es decir, la base de conocimiento para poder innovar no solamente es en cuanto a la oferta de productos y servicios o mejora de métodos productivos, etcétera, sino también en cuanto a la demanda y al uso de esos servicios, ¿no? Y por eso es que el colega que acaba tenía la pregunta en la sala, uno de los participantes, claro, si decimos que transformación digital es de simplemente acceder a la planilla de luz, pero después de un proceso sumamente engorroso, entonces la innovación realmente no está surtiendo efecto. Y ahí lo que yo digo no es que no se quiere hacer mejor, lo que pasa es que no hay una base de conocimiento suficiente que permita desarrollar estos procesos de una mejor manera, ¿no? Y esa base de conocimiento, ya desde el punto de vista más doctrinario, tiene que ver con grupos de conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, conocimientos en el ámbito del capital intelectual, que básicamente tiene tres categorías, de que es el capital humano, es el conocimiento propio que tienen las personas dentro de la organización, desarrollar el capital estructural, que tiene que ver con todos esos intangibles que posee la empresa, que posee el proyecto, que posee el emprendedor, como por ejemplo la marca, ¿no? Y potenciar los valores sobre esos intangibles. Y el tercero, pues el capital relacional, que es justamente esos mecanismos de relacionamiento con proveedores, con clientes, con la competencia, en donde aparece este término de competencia, en donde se coopera, pero se compite al mismo tiempo, y que te permite tener también esos intangibles de relaciones, tal como el nombre indica del mecanismo del capital intelectual, para poder impulsar unas organizaciones mucho más sólidas en cuanto a la posibilidad de hacer innovación. Entonces, por ahí viene el tema, ¿no es cierto? Es decir, sí tenemos posibilidades, sí tenemos conocimiento, pero necesitamos ampliar esa masa crítica de conocimiento sobre la cual se pueda generar estas innovaciones. Fundamental, y lo veíamos en la gráfica que presentaba, es invertir en innovación. Si es que a nivel macro e institucional hay muchos problemas, ¿no es cierto? A nivel país, a nivel sistema económico, pues a nivel micro, a nivel industrial, a nivel de startup, a nivel de emprendimiento, siempre tenemos la posibilidad de acceder a distinto tipo de recursos. Incluso hay muchas posibilidades de recursos no reembolsables, grants y todo este tipo de recursos que sí existen, hay que investigarlos, ¿no es cierto? Pero que permiten la posibilidad de invertir en esas innovaciones, en esos emprendimientos dinámicos, innovadores, ¿no es cierto?, que pueden ser disruptivos en un momento, que se pueden convertir en startups, pero se requiere indiscutiblemente de inversión en investigación y desarrollo. Es decir, para crear un nuevo negocio, para crear un nuevo emprendimiento, hay que investigar antes de desarrollarlo. Y cuando no se hace eso, pasa lo que tú nos decías, Gustavo, de que justamente hay mucho cierre de negocios, hay muchos negocios nuevos, mucho emprendimiento, pero finalmente terminan cerrando en poco tiempo. ¿Por qué? Porque no se hacen técnicamente y no sobre la base de una investigación. Claro que sí. Y justamente mira cómo Daniel, ¿cierto? Daniel Cadena, que está antes de darle la mano, pasarle la posta al profe San. Daniel, que uno de sus asistentes dice, gran parte del problema cultural, dice, en el sentido empresarial, a todo nivel, pequeña, mediana, incluso gran empresa, es popularizar estos conceptos sin objetivos ni valor de fondo.
Ejemplo, hablamos de innovación cuando no se ve la necesidad del cliente. Entonces, ahí Valeria y todos hemos estado conversando esto, que cuando el cliente, nosotros empezamos, no lo conocemos, porque este tema de, es que todos los clientes del banco ya deberían manejar aplicativo móvil, es no conocer a tu cliente. O al revés, todos deberían tener todos los bancos deberían tener una agencia en cada cuadra, nos tratan mal, ¿no? Tampoco no es de entender, sí, a nuestra organización. No validamos el modelo de negocios y no se regresa a ver casa adentro la estructura o la madurez del negocio para dar estos pasos, y eso causa que no existan casos fallidos, perdón, de intenciones no ejecutadas que menciona justamente Daniel. Profe San, Sí, lo que dijo Claudio me parece súper interesante el tema del nivel de presupuesto que utiliza cada uno de los países en investigación y desarrollo y ponía el ejemplo de mi país, de Corea, y me alegro mucho que lo haya hecho. Entonces, me gustaría mostrar un poco, porque esto es una cosa bastante interesante, cómo la innovación permite que un país se desarrolle. Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión japonesa y luego la guerra civil dentro de Corea, Corea era uno de los países más pobres del mundo, si no era el más pobre del mundo. Tenía un PIB per cápita hace, qué sé yo, 6 décadas, 7 décadas atrás, de apenas de $100 anuales. Así que era una cosa extremadamente baja. En este momento estamos dentro de las 10 economías más grandes del mundo con un PIB per cápita, como ustedes pueden ver, de casi $35.000. Y si vemos históricamente, Ecuador era un país mucho más rico que Corea. Si vemos en los años 60, en los años 70, el PIB per cápita de Ecuador era muchísimo más alta que la de Corea, inclusive era de 4 veces la de Corea. La situación comienza a cambiar desde los años 80, como se pueden darse cuenta. Y ese es el punto en la que indicaba Claudio, desde el punto desde que comienza a invertir en la educación y en lo que es la investigación y desarrollo. Obviamente a corto plazo no genera muchos cambios, pero si uno ve a mediano y largo plazo, ahí sí se genera cambios realmente transformadoras. Yo comencé a buscar un poco cuáles son los productos que más exportamos aquí en Ecuador. Encontré este dato en el MIT y obviamente producimos crudo, exportamos banano, crustáceo, básicamente camarones, flores cortadas, básicamente rosas, atún, qué sé yo, cacao, etcétera, etcétera. Busqué información un poco más actualizada porque este dato era un poquito de años anteriores, pero la situación no había cambiado. Seguimos, el mayor producto es el petróleo, seguimos con el camarón, el banano, el cacao, el atún, pero seguimos en productos obviamente no procesados o parcialmente procesados, lo cual genera ingresos económicos importantes, pero obviamente no genera un valor agregado importante. En cambio, Corea tiene un pequeño inconveniente. Corea es un país que no tiene muchos recursos naturales. Por ejemplo, no tiene una gota de petróleo. Pero una cosa interesante es que en Corea, por ejemplo, en petroquímicos, ¿sí? Productos procesados, se exportan más cantidad de dinero que Ecuador en crudo. Y es una cosa bastante rara. O sea, Corea no tiene una gota de petróleo, importa todo el petróleo, lo procesa dentro de Corea y lo exporta y obviamente genera mayor cantidad de ingresos económicos que Ecuador vendiendo crudo. Entonces, ahí es la necesidad de innovar. Si es que un país no innova, obviamente no genera el valor agregado, no podemos generar esos ingresos adicionales y podemos competir, obviamente, con otros países en mercados similares. Entonces, eso es lo que quería un poquito complementar lo que decía Claudio, la importancia de alguna manera de la parte de la inversión en lo que es investigación y desarrollo. A veces nosotros lo vemos como un gasto, inclusive el gobierno, yo he indicado muchas veces que lo ve como un gasto a la educación, como un gasto a la investigación, pero no se debería llamar ni siquiera en términos como un gasto, sino debería llamarlo con el término de inversión y obviamente con una perspectiva a mediano y a largo plazo. gracias, profesor. Y antes de pasar a nuestro siguiente punto y darle también una respuesta a nuestra asistente Isarelis, también quiero compartirles esto. Justamente Claudio, Valeria ya lo mencionó hace un momento también, y el profe San, dice, el quiebre de empresas. Dice, nosotros tenemos una gran cantidad, somos número uno en levantar una organización y estamos en el ranking entre los primeros y los 11º, pues nos estamos peleando por ser el peor, también en cerrarlas, en quebrar empresas. El subíndice de aspiraciones de empresas que tenemos ahora, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor, y esto es la fuente del 2019 al 20, pero seguimos una tendencia muy parecida, poquito más, poquito menos, desde hace más de 13 años. La innovación de los productos. La innovación de los productos es una de la falta más importante del tipo de productos que nosotros comercializamos de bienes o servicios. Profe San lo menciona y yo justamente en el chat para todos nuestros asistentes acabo de ponerles el enlace del índice de complejidad económica de la OEC.
donde justamente el profesor decía, mira, ¿cuáles son los bienes y servicios que más exporta el Ecuador? Petróleo, crustáceos, servicios, en fin, podemos revisarlo ahí, porque son los datos los que nos dicen esto. Hay una de las primeras causas, hay decenas de causas por qué cerramos la empresa, desde términos familiares, psicológicos, pero el principal está en lo que nosotros en microeconomía llamamos la competencia perfecta, es decir, productos que son similares, muy básicos, no hay valor agregado alguno, y esa es una de las preocupaciones de los emprendedores. Pero tanto así nos preocupa, pero no los aplicamos. Miren lo de Profesan, innovación de los productos y abajo, innovación de los procesos. Eso es lo que está afectando el tema de por qué nosotros tenemos un alto indicador de cierres. Y también quería darle un poco como introducción para Isarelis. Isarelis, nuestra asistente, nos pregunta, dice, ¿qué hacer para que las empresas confíen en las universidades? Ahí hay un capital intelectual, hay masa crítica, hay capacidad de investigación, pero la distancia entre la universidad por un lado, la empresa por el otro lado y el gobierno más de arriba, sí, es tan grande esa brecha que no hay política pública que intenten acercarlos. Bueno, y para esto, no sé, Valeria, en el caso del Banco de Guayaquil, ¿cuáles son tu experiencia que nos puedas complementar para Isarelis en el tema de las empresas? ¿Cómo podemos hacer estos acercamientos? Bueno, yo creo que principalmente es un tema de programas de colaboración, de empezar a conocernos, de empezar a conocer cuáles son tus necesidades y cuáles son tus capacidades, empezar a alinear expectativas también. Yo creo que a nivel de la empresa privada deberíamos empezar a tener estos programas de colaboración donde podamos destinar un sandbox, un pequeño espacio de experimentación para poder resolver ciertos problemas puntuales junto con estos conocimientos que tienen los jóvenes. Nosotros en el banco tenemos un programa de pasantía continua, donde incluimos a nuestros equipos de trabajo, a equipos de jóvenes que están cursando diferentes carreras que tienen relación con nuestras tareas. Y realmente es súper enriquecedor ver cómo ellos nos aportan una vista diferente, una vista fresca y también su carrera se ve enriquecida por la experiencia laboral que tienen con nosotros en su día a día. Entonces creo que principalmente el acercamiento está en empezar a conocernos, en empezar a colaborar y también en empezar a dar ese espacio de experimentación que necesitamos todos para que podamos entender cuál es ese aporte que podemos dar y a futuro podamos seguir colaborando de una manera más estructurada. Yo creo que también es importante que las universidades se acerquen a las empresas para entender a nivel de profesionales cuáles son esos perfiles especializados que las empresas están buscando y que muchas veces nos toca buscar afuera, porque en el país no existe el pensum necesario, no existe el nivel de especialización necesaria. Sin embargo, hay gente con muchísimo talento, pero tal vez el programa no es tan completo, tan especializado como lo necesitamos. Entonces, creo que es un ganar-ganar y también creo que es un tema de lado y lado. Ya creo que también el hecho de esta desconexión nos causa perjuicio a todos y el hecho de acercarnos puede ser una gran oportunidad para ver apalancadas estas oportunidades de innovar. Gracias, Valeria. Y para terminar complementar la duda de Isarelis con el tema de la academia, también sí hay que hacer un mea culpa por el lado nuestro, nosotros como ciudadanos, como emprendedores, como estudiantes, un rato siempre fuimos también estudiantes, es de ver a la academia como solamente ahí se estudia para la parte teórica y la parte teórica no ayuda en la parte de la vida real. Eso yo lo he escuchado muchísimo en más de mi década de docente y no creo que soy el único docente que ha escuchado eso. Siempre comparábamos la vacuna del COVID. Dice, ¿cómo hacen la vacuna del COVID? Dice, claro, tienen una recetita donde te hacen un producto y para probar que funcione y le cure el COVID, le inyectaban en los ratoncitos. Entonces los ratoncitos empezaban a tener un comportamiento fisiológico y le iban midiendo, iban examinando a ver si el ratoncito pues mataba el COVID, le eliminaba el COVID dependiendo del objetivo. Dice, eso sucede igual en la academia. Dice, al momento que uno regresa a ver a los libros, uno regresa a ver a la universidad. Dice, la universidad nos dan ciertas, digamos así, estas recetitas, que suena feo como recetas, porque no son recetas, pero nos dan herramientas y conocimiento
para nosotros aplicar en esos ratoncitos, que estos ratoncitos en todo caso son nuestras organizaciones, son las empresas ecuatorianas. Y vemos cómo funciona todo eso aprendido y lo experimentamos, lo aplicamos en esas organizaciones para que vayan funcionando y lograr tener ese éxito que... Entonces también sí hay un tema de confianza aquí, Sarelis, en el tema de nosotros como emprendedores por el tema de la universidad y Valeria que nos complementó por el tema de empresa. Y ahora Claudio pues nos va a seguir complementando. Gracias, Gustavo. Sí, a ver, esta pregunta que ha hecho Isabelis es súper importante porque ¿cómo generas esa confianza? ¿No es cierto? A ver, en el tema de innovación hay un capítulo muy, muy grande y muy importante, sobre todo para nuestra región, que es el tema de la cultura de innovación. La cultura de innovación en términos muy generales y muy resumidos implica que que no seamos renuentes a equivocarnos, ¿no es cierto? Porque la innovación es un proceso de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Entonces, si es que el error es fundamental para poder innovar y si es que desde pequeños estamos educándonos, programándonos de alguna manera, entre comillas, para no cometer errores, implícitamente estamos inhibiendo la innovación. Es decir, no voy a cometer ese error porque además es un fracaso y equivocarse es un fracaso. Cuando equivocarse tenemos que entenderlo y ahí es donde entra la cultura. Tenemos que entenderlo culturalmente al fracaso, al error, a la equivocación, como el proceso de aprendizaje, el proceso de la puesta en práctica del conocimiento. Entonces, ahí es en donde se va a generar el conocimiento. Entonces, dicho eso, es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días, mucho más cuando ya somos adultos y tenemos, digamos, un pensamiento mucho más maduro, formado y más difícil inclusive de cambiar. Hay que trabajar mucho en los niños para eso. Pero ¿qué hay que hacer? Entonces, ahí es en donde hay mucha posibilidad nuevamente de lo que yo decía hace un momento desde el punto de vista industrial, empresarial, startup, el emprendimiento, ¿no es cierto? De entender que yo como emprendedor, si es que tengo el conocimiento y la investigación, debo buscar a la gran empresa para transferir esa investigación. La gran empresa, desde la gerencia, la alta gerencia, debe entender esto y debe entender que las empresas son excelentes invirtiendo y produciendo, pero no son excelentes investigando. Quien es excelente investigando es la academia y la gran empresa necesita entender que debe arriesgar con investigaciones nuevas y acercarse a la academia. ¿No es cierto? Y ahí es en donde entra esta tercera pala, digamos, de esta triple hélice, que es precisamente el gobierno, en donde debe el Estado como tal gestionar y generar esos acercamientos para que pueda pasar de una forma más sistemática. Si es que no sucede de una forma sistemática, nuevamente siempre existe la posibilidad individual de cada industria, de cada empresario, de cada estudiante, de cada universidad, de ir generando estos acercamientos, pero es cultural. Es decir, tenemos que entender que arriesgar sobre la base de una investigación es fundamental para poder implementar los procesos de innovación. Y entendiendo el Estado en su globalidad, esto puede empezar a generar acercamientos y no solo eso, sino construir política pública para que eso suceda. Por ejemplo, la construcción de un voucher que podría ser el subsidio a la innovación, un voucher en donde con ese voucher se financie la implementación de tecnología en empresas que crean realmente en eso y que ese voucher puede incluso tener mayores valores económicos en términos nosotros de acceso a ese dinero, si es que es con una universidad de por medio. Entonces, esos son los estímulos que tienen que construirse desde la política pública, pero que no podemos esperar eso, porque eso también tomará su tiempo, ¿no es cierto? Y digamos, no considero que esté tomado muy en cuenta últimamente tampoco. Entonces, como no podemos esperar, siempre hay la posibilidad desde lo industrial, desde el sector empresarial, desde el emprendimiento, desde la construcción de las startups, de que esos emprendimientos que tienen investigación o las universidades que tienen investigaciones busquen el acercamiento con el sector productivo y que el sector productivo cambie también su visión empresarial, su cultura empresarial para que entienda que el riesgo es lo que les va a permitir ganar, crecer y desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ahí va el tema y es un tema que al ser cultural es muy difícil porque hay que trabajarlo desde edades tempranas, pero que al estar consciente en la sociedad adulta, digamos, pueden empezar a entrar en esos procesos de cambio. Gracias, Claudio. Y viendo esto de ya como unas reflexiones y a futuro, ¿no? Porque es muy interesante, es muy complejo también lo que hemos conversado. Valeria, con el Banco Guayaquil, ¿cómo se visualizan ustedes el panorama de la transformación digital y la innovación en los próximos 5 años? Bueno, esa es una gran pregunta. Creo que, bueno, a nivel de la ambición que todos tenemos, vemos un montón de oportunidades emergentes en este momento que están surgiendo y realmente el entorno cambia muy, muy, muy rápido.
nosotros avisoramos que en este periodo, por ejemplo, esta parte de la inteligencia artificial sea parte de nuestra cotidianidad y sobre todo nosotros podamos empezar a tener muchas capacidades y muchas habilidades para utilizarla de manera correcta y aprovechar cuáles son esas ventajas que nos pueden dar como profesionales, como empresas, como emprendimientos en nuestro día a día, ¿no? Definitivamente el tema de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías emergentes se ve como un desafío, pero lo que debemos entender es que nosotros estamos llamados a poder aprender cómo gestionarlas, cómo administrarlas, cómo aprovecharlas, cómo eso ser nuestra palanca para poder hacer más ágiles nuestras tareas en el día a día. Y esto va a llegar a reemplazar tareas, no trabajos. Realmente quienes van a verse abocados como a la obsolescencia, digamos, son aquellas personas que no la saben utilizar. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos como súper comprometidos con seguir dando valor a los usuarios. Nuestro enfoque de transformación está dado en un proceso donde tenemos al usuario en todas las etapas del diseño de nuestros productos y de la toma de las decisiones. A nivel tanto empresarial como también a nivel emprendedor o a nivel personal o profesional, creo que es súper importante poder entender cuál es esa necesidad de entender las expectativas de nuestro cliente, de nuestro entorno, para poder conocer cuáles son esas necesidades y esos problemas que vamos a abordar con nuestros proyectos, con nuestras innovaciones, y también entender que no solamente es crear cosas de la nada, o sea, no es inventarnos cosas, el tema de innovar, porque también creo que está un poco estigmatizada hasta cierto punto esta capacidad de innovar. Hay mucha gente que te dice, no, es que yo no puedo innovar porque yo no soy creativo, yo no pienso en inventarme nuevas cosas, y realmente no es eso, ni tampoco tiene que ver solamente con tecnología. Es un tema que tiene que ver con un entendimiento muy profundo de las necesidades, inclusive no pronunciadas, de nuestros usuarios, de nuestros clientes, y ahí es donde nosotros tenemos esas oportunidades de innovar, que no necesariamente es en un producto tangible, sino también, como lo decía mi colega, en un tema de procesos, ya cómo hago que esa experiencia sea mucho más fluida, cómo hago que en todos los puntos de contacto mi usuario sienta que yo tengo fluidez y que sobre todo estoy pensando en esa experiencia que él tiene. Y eso de cara para afuera, pero también de cara para adentro tenemos un gran desafío, porque muchas veces las empresas se centran mucho en decir cómo yo le doy valor al cliente final, ¿verdad? A esta persona que finalmente recibe el producto, pero puede ser que parte importante de esta falencia de experiencia que tenemos esté casa adentro y no estamos entendiendo los procesos internos que tenemos como empresa que están causando esas fricciones en la experiencia de nuestros usuarios finales. Entonces creo que es un tema súper transversal que debemos entender. Hay muchísimo camino por recorrer, sobre todo seguir generando estos espacios también de experimentación, tener esa ambición también de equivocarse, de poder entender que como parte de este proceso está ese proceso de aprendizaje, de equivocación, de inclusive proyectos fallidos o temas fallidos que nos dejan también ciertas lecciones aprendidas. Entonces creo que es un tema súper amplio, súper apasionante, y en lo que definitivamente vamos a estar trabajando de aquí en más, no solamente 5 años, y principalmente el objetivo que buscamos de seguir aportando valor cada día a nuestros usuarios. Muchas gracias, Valeria. Profe San, desde su perspectiva, ¿cómo visualizamos el panorama de la transformación digital en Ecuador en los siguientes años? Bueno, siendo totalmente honesto, yo le veo un panorama incierto. Y esto de incierto no significa que sea algo malo. O sea, yo lo veo como un canvas en blanco, en las cuales, dependiendo un poco las decisiones, tanto políticas, de la academia, de la industria, como lo podamos decir, puede ser un canvas de tachones o podría convertirse en una obra de arte. Entonces, estamos en ese proceso. Lo que sí debemos aprender un poco es que debemos ser menos usuarios de nuevos tipos de tecnología, sino tratar de crear una cultura, una perspectiva de creadores de tecnologías. Por ejemplo, podemos poner un pequeño ejemplo. Las dos aplicaciones de pedido de comidas más populares que utilizamos aquí en Ecuador me parece que es Uber Eats y Pedidos Ya.
y ambos no son ecuatorianos, y tampoco estos tipos de aplicaciones no es que requiera de tecnologías extremadamente sofisticadas. Se podría desarrollarse dentro del Ecuador, obviamente, y competir, obviamente, y tener un producto nacional para ese tipo de cosas. Existen iniciativas, por ejemplo, en lo que son transporte, en caso de Cuenca, cuando estoy visitando Cuenca, una de las aplicaciones que más se utiliza para pedir taxis es una aplicación que se llama Azutaxi, y la gente lo suele utilizar muy ampliamente inclusive sobre el Uber y sobre el InDrive, por ejemplo. Entonces, obviamente sí se puede generar soluciones muy concretas basado en las necesidades locales que puedan superar a las aplicaciones de afuera. No es una idea totalmente nueva, pero obviamente es un producto innovador porque está basado en las necesidades y en las costumbres, en las culturas locales. Entonces creo que eso sí debemos cambiar un poco para que ese Canvas se convierta de alguna manera en una obra de arte. Nosotros debemos aprender desde la academia, desde la industria, no a acostumbrarnos a ser usuarios de últimas tecnologías, sino de ser creadores de nuevas tecnologías y adaptables a las necesidades locales. Gracias, profesor. Y yo también quiero compartirles esta pequeña diapositiva, poco para complementar también las preguntas que hemos tenido de nuestros asistentes. Hay en este estudio, donde nosotros vemos acá, espero que el mouse se pueda ver donde está el mouse, a la parte derecha donde dice, ¿cuál es la base de la ventaja competitiva de las empresas? Yo mencionaba hace al inicio de este conversatorio, de que las organizaciones nosotros debemos obedecer a una estrategia. Y justamente también Daniel mencionaba algo, dice que lanzamos un producto de las cuales después nos olvidamos y si no funciona, pues ahí vamos, ¿no? Dice, somos muy reactivos. Dice, el 70% de las organizaciones en el Ecuador somos reactivos. ¿Qué significa eso? Reaccionamos ese rato a apagar incendios. Dice, las unidades de consumo que no siguen de forma clara ningún tipo de estrategia, ¿sí? Esos son estas organizaciones que tienden mucho más a un cierre de negocio. ¿Sí? Entonces, y tratar de entender qué es estrategia. La estrategia no es, ahora voy a hacer facturación electrónica, ahora mis formularios van a ser PDFs y sacar el aplicativo para ir al banco. No, no, eso no es estrategia. ¿Sí? Hay temas muy operativos y tratar de entender lo que es la estrategia desde las bases. Entonces, eso también vamos viendo por qué estamos como estamos en este sentido del cierre de negocios. Eh, Ahora, para ir cerrando con Claudio, ¿hay algún tema adicional, estimado Claudio, que consideres crucial abordar en la relación de la transformación digital y la innovación en el Ecuador? Sí, Gustavo, a ver, quisiera solamente mencionar algo con respecto a lo anterior para luego centrarme en lo que me has dicho, y es, también considero que el futuro es incierto en el caso de Ecuador, pero personalmente esto no tengo datos de esto, ni es que hay un estudio, lo que voy a decir más bien es un poco mi criterio, y es que considero que todo dependerá de los estudiantes de las universidades. Es decir, si los estudiantes de las universidades empiezan a hacer lo que ha hecho el profesor Sang, empiezan a detectar que pueden utilizar tecnologías muy sencillas y empezar a competir con otras que han venido de afuera y lo empiezan a hacer, pues ahí es de donde empezará a generarse todo este impacto. Y que ya hay muchos ejemplos, ¿no? En el Ecuador hay varios ejemplos de algunas tecnologías que sí se han desarrollado y que justo vienen de esa visión, ¿no? De jóvenes que dicen, no, vamos a hacerlo y vamos a empezar a cambiar y con el conocimiento fresco, digamos, que se obtiene cuando uno es más pequeño y está en la universidad, creo que empieza a suceder de mejor manera. También ahí ese impulso de enfrentar el riesgo de otra manera, creo que eso ayuda muy bien, ¿cierto? Solamente añadir con respecto a lo que hemos conversado, que la innovación, evidentemente, como lo hemos dicho todos el día de hoy, no puede ser tomada como un cliché, ¿no? Porque hoy en día a todo lo catalogamos de innovador, esto es innovador, que es una cosa de innovación, esto está muy innovativo y distintas formas de decir y referirnos a cosas que queremos que suenen bien y que se vean muy tecnológicas, y no lo es así. La innovación resulta, ¿no es cierto?, del análisis real, y aquí, digamos, estaría la clave de cómo poder innovar del análisis real, al menos de tres cosas que tienen que interseccionarse para poder impulsar la innovación, que es el determinar las necesidades existentes en este mercado. Hace un momento yo hablaba de justamente la sofisticación del mercado, entonces identificar problemas, necesidades en el mercado, ¿no es cierto?, determinar la viabilidad técnica para con ciertas tecnologías poder resolver esos problemas de una mejor manera, inclusive si es que estos problemas ya están resueltos, resolverlos de una mejor manera, ¿no es cierto?, utilizando nuevas tecnologías, y para eso hay que pasar de un proceso de investigación al análisis de esa investigación y al uso de esas tecnologías. Y tercero, que es muy importante, el analizar la viabilidad como negocio, es decir, entender las inversiones que hay que hacer en un emprendimiento de esta naturaleza, que tiene que ser finalmente dinámico y que tiene que ser innovador, no un emprendimiento tradicional, digamos, estamos hablando de innovación.
innovación, ¿no es cierto? Entonces ahí es de donde se necesitan estos conocimientos también que no son netamente hacia la innovación, pero que son de apoyo hacia la innovación para entender cómo una inversión en procesos de innovación, ¿no es cierto?, en investigación y desarrollo pueden convertirse en un negocio real y pueden ayudarme incluso a pagar un crédito, un apalancamiento que yo lo pueda conseguir de alguna manera. Entonces es necesidades, viabilidad técnica y viabilidad como negocio, es decir, tres cosas en las que tenemos que estar rotando permanentemente y pensando permanentemente quiénes queremos innovar y quiénes queremos impulsar la innovación, identificar necesidades, identificar la viabilidad técnica de resolver esas necesidades y esos problemas con nuevas tecnologías que pueden estar en distintos lugares y no solamente en la industria en la que estoy, sino traerlas de forma creativa a mi industria para poder utilizarlas como resolver, pero la viabilidad técnica, el análisis financiero, ¿no es cierto?, que me permite saber si es que esto va a ser rentable o no y finalmente poder tomar el riesgo y llevar esto hacia el impulso de la innovación. Y solamente para terminar con algo que tú también lo decías, Gustavo, de esto depende, de esto último sobre todo, ¿no es cierto?, la viabilidad como negocio, depende el hecho de que los negocios puedan subsistir. Porque tú lo mencionabas justamente, si es que yo saco un producto pero no tengo una estrategia consistente, en el poco tiempo va a salir del mercado. Si es que yo lo hago con todos estos conocimientos que son la base para poder impulsar la innovación, que tienen que ver con financiamiento, gestión de administrativa, gestión de cambio, etcétera, cosas, ¿no es cierto? Lo que voy a conseguir es algo fundamental, que es institucionalizar el proceso productivo, y cuando esto sucede en las organizaciones, es más difícil que las organizaciones salgan del mercado aunque sean muy jóvenes, porque todo se hace con unos pasos, con unos procedimientos y finalmente se consiguen los resultados adecuados. Eso es algo en lo que hay que invertir también. Tres cosas: necesidad, viabilidad técnica y viabilidad del negocio. Perfecto, muchísimas gracias, Claudio. Y hay una pregunta acá para nuestra compañera Valeria sobre el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo nos ayuda a resolver las tareas de las empresas? ¿Considera usted que es más importante la rapidez en la implementación de cambios o la planificación y consideración en cada paso de un proceso de transformación? Súper chévere pregunta. Y bueno, justo estos días tuvimos la oportunidad, y diría yo, el privilegio de estar en una charla con Tiffany Bowback y Steve de Apple. Entonces, ellos nos hablaban también su perspectiva desde otro punto de vista que me pareció súper interesante. Como lo mencionaba antes, primero que nada, debemos partir por pensar que esta nueva tecnología no va a reemplazar trabajos, sino tareas, ¿ya? Debemos también pensar que esto nunca va a llegar a reemplazar el criterio que un profesional tiene el momento de ejecutar su trabajo. Entonces, lo que podemos hacer y cuál es la manera que, bajo mi punto de vista, deberíamos empezar a utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día es haciendo que tanto conocimiento que tiene este algoritmo, digamos, y que nosotros podemos utilizar para agilitar nuestras tareas, tiene que ser siempre pasado por el criterio, por este conocimiento que también nosotros como seres humanos tenemos, y que eso jamás va a reemplazar la inteligencia artificial. Y es poder tener esa capacidad de discernir cuándo esa respuesta nos aporta y cuándo no, y cuándo esta parte nos va a agilitar una tarea y cuándo no, porque no necesariamente siempre esto nos va a ayudar. Definitivamente el acelerar esta implementación de los cambios va a aportar, pero no nos sirve de nada acelerar algo que no tiene una planificación, una estrategia o tiene un objetivo de mejora. Ya como lo decía uno de mis colegas, no nos sirve de nada digitalizar algo que no tiene una mejora en el proceso, que no tiene una optimización, que no tiene un objetivo de mejora. Y es lo mismo con esto. De nada nos sirve tener muchísima velocidad si no estamos teniendo un criterio adecuado para esa implementación. De nada nos va a servir tener tareas mucho más rápidas si las tareas no tienen un objetivo claro, no tienen un norte claro, no tienen una visión, no tienen una planificación. Entonces, creo que el poder está en nosotros, en utilizar nuestro criterio, nuestro discernimiento, nuestra capacidad para poder utilizar de manera correcta este tipo de tecnologías y poder hacer de nuestro día a día un día a día mucho más ágil en términos de hacer una consulta, redactar una cosa, crear algún tipo de contenido, entre muchas otras funcionalidades que podemos hacer, como, no sé, chatbots, miles de cosas que se pueden hacer con esta inteligencia artificial, pero nosotros con nuestro norte claro, con nuestra estrategia súper clara, con la planificación sobre la mesa
y así vamos a poder lograr un resultado positivo. Muchas gracias, Valeria. Nos hemos pasado un poquito los minutos, pero estoy muy contento por ello, porque miren qué cantidad de gran información que hemos tenido ahora, ¿sí? Simplemente para resumir este conversatorio, la transformación digital es una necesidad, ¿cierto? Y esta necesidad se, se, es cuando el entorno cambia más rápido, ¿cierto? Y vemos que tus competencias están mucho más rápido que tú, tomando las palabras del profesor, somos peces lentos, nos va a comer un pececito que es mucho más rápido, más eficiente que nosotros, ¿sí? El tema intelectual, es decir, capacitación, las falencias en la aplicación de la tecnología. O sea, Valeria, la inteligencia artificial no es que va a reemplazar los puestos, o qué pena, me van a reemplazar a mí, entonces por eso no hago. Sí, hay los miedos, ¿no? No hay transformación digital si no hay innovación, si no hay capacitación en el talento humano, el aprendizaje, infraestructura. Y claro, no es lo mismo estar hablando en Quito o Guayaquil, en las grandes ciudades, que estar hablando en Joya de los Hachas, que estar hablando en la provincia de Bolívar, en fin, donde la infraestructura todavía es débil, no podemos seguir aplicando las mismas acciones de aquí en Quito, por poner un ejemplo, que en estos tipos de lugares. La resistencia al cambio. Somos seres humanos y todo ser humano cuando nos cambian, cuando nos mueven un poquito el piso y todo lo que he venido haciendo tanto tiempo, ahora me piden que haga distinto y me ponen nuevo jefe, nos resistimos. Sí, hay que dejar a un lado esto, capacitarnos, ¿sí? Invertir en innovación. No es un gasto, como decía el profesor, en temas de política pública. Usted como profesional que nos está viendo, usted como estudiante, invierte en innovación, capacítese. El acceso a tecnología, conocimiento, talento humano, procesos, ¿sí? La transformación digital no reemplazará ni reemplaza por el momento personas ni puestos, como mencionaba Valeria, sino tareas. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Ser eficientes, ser efectivos en esto y tener, y tampoco la inteligencia artificial ni ninguna de estas tecnologías que nosotros apliquemos reemplazará el criterio humano. Y para tener buen criterio humano, pues necesitamos educación, planificación y una buena implementación. Por eso decía que me gustó mucho habernos pasado un tiempito de esto y es por eso justamente que la maestría en estrategia y transformación digital de la Universidad Andina que iniciamos en enero nos va a ayudar. ¿Sí? Mi estimada profe Valeria, profe Claudio, profe San, muchísimas gracias a ustedes por este maravilloso conversatorio. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes y pues nos volveremos a ver nuevamente en estos conversatorios pues de gran calidad, de ponentes de alto nivel como lo son ustedes. Gracias a todos y todas y por recordarles que esta charla está siendo grabada y que les compartiremos nuevamente para que la puedan repetir y si se perdieron de algo, pues lo podamos ver nuevamente. Un abrazo a todos, feliz día, gracias por asistir, buena tarde.